Hola, le damos la bienvenida a este programa Experiencia, un programa especial donde estaremos hablando temas relacionados a la actualidad, y en este primer capítulo estaremos viendo un tema que es muy importante, que se toca con muy poca recurrencia, que es cómo tiene que ser el cristiano en el mundo laboral. Ya aquí vamos a contar algunas experiencias mías y también qué es lo que nos dice la Biblia por medio de la enseñanza del mundo laboral. Hay que tener en consideración aspectos que son súper importantes dentro de lo que es el ambiente laboral donde nos desempeñamos. Ya primero es el sentido de responsabilidad que nosotros tenemos al momento de desempeñarnos como cristianos, de desempeñarnos con hijos de Dios, porque la palabra dice que nosotros somos luz y somos sal en medio de la tierra. Entonces esa luz y esa sal tiene que ser esencial en lo que nosotros vamos a desempeñar. Desde mi experiencia, cuando yo ingresé como profesional a trabajar, para mí fue muy complicado poder desenvolverme, fue muy complicado poder hacer esas conexiones, esas relaciones, pero sabemos que el Señor en este proceso me ayudó a poder establecerme, a formar las bases, a poder relacionarme bien con mis compañeros, a poder también marcar la diferencia. Una de las cosas que son importantes dentro del desarrollo laboral en lo que nosotros realizamos como cristianos es la integridad. ¿Y a qué nos referimos con la integridad? La integridad es el carácter y es la capacidad que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, en desempeñarnos en distintas tareas. Quizás en el ámbito laboral en el cual te estás desempeñando como agricultor, como ingeniero, como minero, en cualquier área. Una de las cosas importantes es la integridad, y la integridad demuestra un sentido de responsabilidad. Cuando hablamos de un sentido de responsabilidad, específicamente hablamos de poder ser puntual en nuestro trabajo. Ya uno puede decir, podemos ser puntuales en nuestras congregaciones, en los trabajos que realizamos para el reino de Dios, pero te quiero decir también, amigo, amiga, que también el desarrollo que tú haces en el mundo laboral, en lo que Dios ha puesto, en donde Dios te ha puesto, también es importante la responsabilidad, la puntualidad en poder hacer las cosas, en cosas pequeñas como la puntualidad en poder llegar a la hora en tu trabajo. Sabemos que cuando firmamos un contrato con un empleador, con una persona que nos contrata, ya sea una empresa pública como privada, este tema es importantísimo. La integridad en la responsabilidad, en el sentido de responsabilidad, en poder, no solamente poder cumplir las funciones que nos encomiendan en las áreas que nos desarrollamos. Yo, por ejemplo, me desarrollo en un área que es de banco, en un área bancaria donde veo todo lo que es relacionado a reclamos, todo lo que es reclamos. Y en este sentido uno tiene que cumplir metas, tiene que cumplir indicadores que se van estableciendo mensualmente. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en la tarea que tú desempeñas e ir más allá en esas tareas, e ir más allá en lo que tú puedas desempeñar. Eso es lo que marca la diferencia en el cristiano, porque no sirve de nada de que tú puedas desempeñar de la mejor manera en la congregación o en el área espiritual en la cual estás en la iglesia si no lo haces en tu trabajo, porque es un regalo que Dios te entregó para poder ser, como lo dije al principio, para poder ser luz, para poder ser sal en medio de la tierra, en medio de este mundo, en medio de nuestra sociedad. La integridad es importante, y la integridad también, aparte de tener el sentido de responsabilidad, también tiene un sentido de responsabilidad y tiene un sentido de carácter, que tu carácter pueda ser cimentado, pueda ser formado. ¿Ya? Y en el carácter es el carácter que nosotros tenemos en Cristo. Ya no dejarnos arrastrar por las corrientes también del mundo laboral, porque también se presentan muchas cosas, por ejemplo, personas que van a fiestas, personas que te quieren arrastrar a cosas que a Dios no le agradan, o que te quieren arrastrar a tener un vocabulario que sea inadecuado, o tallas también de doble sentido, o muchas cosas que se van armando, o muchas veces situaciones complejas donde muchas veces no hay un manejo de conflicto, y es donde uno tiene que marcar la diferencia en esas cosas, en el manejo del temperamento, en el manejo del carácter, porque una de las habilidades blandas también que la empresa también nos hace
cuando hacen un proceso de selección. En este sentido, hay aspectos que son súper importantes. Nosotros habíamos hablado propiamente tal del temperamento. El temperamento es súper importante en el manejo que uno pueda tener en el ámbito laboral, en cómo tú te puedes desempeñar, cómo puede ser tu carácter frente a situaciones que son vulnerables, frente a situaciones que son críticas. Por ejemplo, cuando estás desempeñando un trabajo bajo presión, cuando tu jefatura, por ejemplo, te dice, oye, mira, tienes que tener el trabajo en tal fecha, ¿ya? Y muchas veces existe se empieza a ejercer tanta la presión que empiezan a ejercer que tienes que cumplir con esa meta, y en ese uno tiene que tener la capacidad de ser resolutivos. Una de las cosas también que tiene que tener el cristiano es tener capacidad de resolución frente a conflictos también que se van generando con tus compañeros de trabajo o diferentes tipos de opiniones, porque cada uno de nosotros tenemos distintos tipos de opiniones. Lo importante es que esas opiniones no se puedan transar con tus principios, con tu identidad en Cristo, porque muchas veces por miedo o por temores no se hace absolutamente nada, porque pueden decir, no, el cristiano es arrogante, o el cristiano puede ser que cree que se la sabe toda, y efectivamente no se da de esa forma, sino que la forma que se da es en relación a entender la identidad que tú puedes tener en Cristo, y esa identidad que tú puedes tener en Cristo va a determinar cómo te desarrollas en el trabajo. A mí me pasaba muchas veces que cuando yo me relaciono con mis compañeros, muchas veces también he presentado situaciones en que me he enojado, y también he tenido que aprender, he tenido que manejar esas situaciones, y he tenido que ser resolutivos para poder tener un control que sea adecuado, y también adaptarme a las circunstancias que se van generando. Y ese control y ese manejo de emociones y de sentimientos los va dando el Espíritu Santo. Y aquí el rol que cumple el Espíritu Santo es fundamental, porque también recordemos que también lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es quien dejó Jesús acá en la tierra para poder darnos el consuelo, para poder guiarnos, para poder conducirnos. Él es la persona que nos ayuda, nos da las directrices correctas. Cuando habían situaciones en que no tenía un manejo correcto del manejo de presión, efectivamente yo le pedí ayuda, Señor, ayúdame en esto, ayúdame a poder sacar la tarea adelante cuando habían situaciones que eran borde o que eran críticas. Señor, ¿cómo lo hago? Dame las capacidades, dame la inteligencia, Señor. También como lo has hecho, Señor, con los hombres de Dios, como lo has hecho con otros cristianos que van marcando la diferencia, que van siendo diferentes. Y acá, en un versículo que aparece en Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice: hacer todas las cosas para el Señor y no para los hombres. Y eso significa poder hacer las cosas con integridad. Dentro de lo que es la integridad hay otro concepto que es importante, que son actitudes que nosotros tenemos que tener en nuestro trabajo, que es la excelencia. Esto es fundamental, esto es uno de los puntos más abordables y que menos se hace en un ámbito laboral, que es la excelencia. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como hijos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que ser excelentes en todo lo que hacemos, porque en ese mundo laboral no hay cristianos. La gran mayoría de la gente que está en distintas áreas de desempeño, no hay cristianos, y es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia con nuestra excelencia. Y la excelencia significa poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Si tú eres un carpintero, si eres un transportista, si eres un ingeniero, si eres un minero, o cualquier rubro, cualquier labor, hazlo con excelencia. No solamente las tareas que tú tienes que hacer diarias o los procesos que tú tienes que cumplir a diario, sino que marca la diferencia, que pueden decir de ti Juanita, David, Carla, Tamara, cualquier nombre. Marca la diferencia en el trabajo, que aparte de hacer lo que te corresponde hacer a ti, anda un poquito más allá, sé proactivo. Si hay cosas que te pueden necesitar, ser más proactivo. Si hay necesidades que van surgiendo, ser proactivo. Mire, tengo esta idea, tengo este enfoque, ya quiero abordarlo de esta forma, quiero armar esta idea, quiero armar este proyecto. Créanme que el Señor honra esas cosas, porque no solamente estamos honrando
el trabajo que nos dio el Señor, sino que también estamos brillando en todo lo que tú puedas hacer. Que puedan decir de ti, mira este varón, mira esta mujer que marca la diferencia en su generación. Que marca no solamente la diferencia en su empresa, sino que también hace brillar a Jesús. Porque todo lo que hacemos es para el Señor. Y como dice el mismo versículo, para el Señor y no para los hombres. Es súper importante eso. Si tú quieres brillar, haz brillar a Jesús con la excelencia en tu trabajo. Sé diligente, sé puntual cuando estés llegando a tu trabajo. Las tareas que se te encomiendan, hazlas en el tiempo que te lo indican. Si tienes que hacer más o tienes que hacer hora extra, lo que yo te recomiendo, hazla. Porque en el fondo tú estás marcando la diferencia con esas cosas. Créanme que ven algo distinto, dicen, hay un lenguaje distinto, una forma totalmente diferente, una forma en que Jesús te hace brillar. Y acá te quiero leer, complementando lo que es la excelencia, te quiero leer un versículo de Daniel. Daniel era un hombre tremendo, un hombre que estaba conforme al corazón de Dios, que había sido rescatado del exilio. Él venía del exilio en el Antiguo Testamento, como bien todos conocen el relato. Pero acá en Daniel capítulo 5, versículo 11 y 12, dice acá en la nueva versión internacional, dice, en su reino hay un hombre en quien reposa el espíritu de los dioses santos. En tiempo de su padre se descubrió que tenía percepción, inteligencia y sabiduría semejantes a la de los dioses. Su padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y este hombre, a quien el rey llamó Belsasar, tenía una inteligencia extraordinaria, conocimiento, entendimiento y capacidad para interpretar los sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a este hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Mire cómo lo tenían calificado a Daniel, como aquí mismo dice el versículo 12 dice, tenía una inteligencia extraordinaria, que de ti, que de mí, y tú que me estás escuchando en este día, que puedan decir de ti en tu trabajo laboral que eres una persona con una inteligencia extraordinaria. ¿Y a qué nos referimos con algo extraordinario? Extraordinario, extra significa más allá y ordinario significa lo común. O sea, ir más allá de lo común. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Más allá de lo común. Un hijo de Dios tiene que ir más allá de lo común. En cualquier área en la cual te estás desempeñando, tienes que ir más allá de lo común. Y es impresionante este principio. Es impresionante esto porque Daniel no le podían encontrar ningún error. Y aquí mismo lo dice el versículo, dice, este hombre a quien llamó el rey Belsasar tiene una inteligencia extraordinaria, conocimiento, entendimiento y capacidad de interpretar los sueños. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que puedan decir de ti que tienes la capacidad, tienes el conocimiento, eres una persona extraordinaria. Y solamente para que Jesús pueda brillar. También hay otro punto que es importante, que dice, marcar la diferencia. O sea, no solamente que puedas hacer excelente lo que tú haces, sino que puedas marcar la diferencia. ¿Y qué significa marcar la diferencia? Ser distintos al común de la gente que hace su trabajo. Distinto al común en tus relaciones. Distinto al común en cómo manejas tu vocabulario, cómo manejas las situaciones críticas, en cómo manejas las circunstancias, en cómo manejas tus plazos para poder hacer tu trabajo, en cómo manejas la ayuda que tú le prestas a tus compañeros. Es importante la ayuda que tú les puedas brindar, no solamente laboral, en las tareas que tenemos que hacer en nuestro trabajo, sino espiritual, que es súper importante. Es marcar la diferencia, que puedan ver a alguien en ti, que puedan decir, oye, mira, el David o Josué o cualquier persona que pueda tener cualquier nombre,
puedan decir, mira, yo quiero hablar con él porque él tiene conocimiento en distintas cosas y yo sé que él va a ser una persona resolutiva, va a ser una persona que marca la diferencia, que uno ve que empoderado en las tareas que puede hacer, que es un hijo de Dios, que es íntegro, que es una persona que es llena del Espíritu Santo y que ayuda a las demás personas, que no tranza su fe. Porque también una de las cosas que pasa es que muchas veces por el miedo, por el temor de hablar en el mundo laboral de Cristo, como que nos acongojamos o sentimos vergüenza. Una de las cosas también que habíamos mencionado, ¿cierto?, era el tema de marcar la diferencia. Y el marcar la diferencia te hace ser una persona connotada, una persona que es distinta a los demás, que tiene una influencia, ¿no? Porque también el Señor nos habla de influencia, nos habla el Señor también de alguien que marca la diferencia. Daniel marcó la diferencia, lo acabo de leer en este versículo, y Daniel marca la diferencia con una inteligencia extraordinaria, que va más allá de lo común. Otro punto que es clave en el ámbito laboral es la honestidad. Es súper importante la honestidad. También hay una de las cosas que se ocupa con mucha recurrencia, que es la famosa mentira blanca, que es para obtener un beneficio. No, lo que es mentira, no se puede transar. La mentira no se puede transar, lo que es mentira. Hay muchos cristianos también en el mundo laboral que ocupan mucho esto, la mentira blanca, que en el fondo es decir, para un beneficio en común o para obtener cierta reputación o poder quedar bien con los demás. No, o sea, aquí no se trata de quedar bien con los demás, aquí se trata de poder demostrar tu integridad, de demostrar tu identidad en Cristo. Porque para eso decimos, nosotros somos, como dice en la palabra, somos cartas abiertas hacia las demás personas, somos cartas abiertas a lo que podamos hacer. Es importante eso. Y ya para ir finalizando, el otro punto es la reputación y el carácter, ¿ya? Una de las cosas y errores también que se cometen respecto al carácter y a la reputación son las ausencias frecuentes en el trabajo. Y ausencias frecuentes son, por ejemplo, faltar a tu trabajo, no poder realizar las tareas en el plazo que se establecen, no cumplir metas, no ser excelente en lo que tú puedas hacer. La falta de rendimiento era otro de los errores también que se comete mucho en el ámbito laboral y que también tenemos que evitar como hijos de Dios. La falta de rendimiento. La falta de rendimiento principalmente son el hecho de no poder hacer la ejecución de tus tareas, el hecho de no ser eficiente en lo que tú puedas hacer, porque puedes hacer un montón de cosas, un montón de tareas, pero si no eres eficiente, y no solamente eso, sino que no estás cumpliendo con lo que la empresa te pide o tu jefatura te está exigiendo. Es fundamental eso, fundamental lo que tú puedas hacer. La falta de rendimiento es un error garrafal que se comete, y eso pasa porque no somos eficientes, no somos inteligentes, no tenemos las capacidades para poder hacerlo, porque las herramientas están, la palabra de Dios está, pero las oportunidades muchas veces no las tomamos porque no somos diligentes, no somos inteligentes, no estamos aprovechando las oportunidades que nos está dando Dios. Porque ya el hecho de estar en un mundo laboral, ya estar siendo luz en medio de las tinieblas, ya es una oportunidad para poder compartir el Evangelio desde una forma distinta, desde una perspectiva distinta, pero estás siendo luz en medio de las tinieblas. Y es importante que esa lámpara no se apague, sino que esa lámpara pueda brillar. Y obviamente que en este proceso en que la lámpara está encendida, también van a haber situaciones en que la lámpara también va a recibir vientos externos que van a querer apagar esa lámpara, van a querer apagar ese fuego. Esos factores externos pueden ser tu compañía de trabajo, puede ser la ejercicio de trabajo, puede ser un montón de cosas que te alejan de Dios, pero nosotros marcamos la diferencia. Créanme que por la experiencia que yo he tenido conforme al mundo laboral, cuando nosotros le entregamos las cosas a Dios, el reino de Dios o justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. El Señor se encarga de tus tiempos, el Señor se encarga de todas las cosas, de tus tiempos, de tus proyectos, de tus sueños, de las metas que tú estás cumpliendo en el trabajo. Cuando ponemos al Señor por sobre todas las cosas, créeme que Él tiene el control de tu rendimiento, de tu eficiencia, de cómo tú te desempeñas. Es importante eso. Y también, para ir ya finalizando, esto también tenemos que evitar el uso de las redes sociales. Uno también de los errores que se cometen con mucha frecuencia en el mundo laboral es en tu horario de trabajo ocupar las redes sociales para estar viendo cosas que no corresponden. Y es una pérdida de tiempo.
Es una pérdida porque en el fondo, y esto es una enseñanza que el Señor me ha dado, esto es una pérdida de tiempo porque estás deshonrando lo que el Señor te ha entregado. El Señor te ha entregado un trabajo para poder sustentar, el Señor te ha entregado un trabajo para poder financiar tus recursos, para poder sustentar tus necesidades básicas, para poder ayudar al prójimo, para poder financiar un montón de cosas. Y muchas veces no estás honrando eso, no estás honrando lo que el Señor te ha dado y haciendo uso de las redes sociales. Para eso, cuando tú firmas un contrato, hay horarios que tú tienes que establecer. Y en esos horarios tú tienes que ser responsable, tú tienes que ser dirigente, tienes que darle la mayor productividad posible, porque pasa muchas veces, y a mí también me pasaba, lo cuento de mi experiencia, que muchas veces se perdía mucho tiempo en el tema de las redes sociales, tiempo que a lo mejor se puede ocupar para hacer tu trabajo aún más eficiente, para hacer tu trabajo aún más fuerte, para hacer tu trabajo con una mayor capacidad, con una mayor inteligencia, aprovechando los materiales, los recursos que te entregan y que Dios, también está importante, que Dios utiliza para poder ser canal de bendición. Amigo, amiga, para ir ya cerrando, la invitación es a ser excelente en todo lo que tú puedas hacer. Marca la diferencia. En tu trabajo laboral, marca la diferencia. Sé diferente, sé auténtico. Anda más allá de lo común y créeme que el Señor te va a llevar aún más lejos de lo que tú puedes pensar. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube. Un privilegio de que hayas podido escuchar este primer capítulo y la invitación es a poder seguir los siguientes capítulos que se vienen muy tremendos. Estamos viendo temas que son importantes desde la experiencia. Vimos ahora el mundo laboral y próximamente vienen ahí algunas sorpresas. Te invitamos a seguir nuestras redes y que el Señor te bendiga.